Eran los delincuentes más conocidos y peligrosos del país, responsables de innumerables asesinatos, secuestros y tráfico de drogas. Habían sido capturados y encerrados en una prisión de alta seguridad, donde se suponía que pasarían el resto de sus vidas. Pero, por supuesto, ninguna prisión puede retener a estos peligrosos hombres. Estos miembros del cártel lograron una audaz fuga que conmocionó al mundo entero. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Y cómo escaparon de sus celdas? Esta es la historia de 34 miembros del cártel que escaparon de prisión. El Chapo. En los primeros meses de 2001, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido como El Chapo, se sentía cada vez más inquieto en los confines de Puente Grande, una prisión de alta seguridad situada a las afueras de la bulliciosa ciudad de Guadalajara, México. Fue encarcelado en 1995 por su implicación directa en un brutal tiroteo ocurrido en 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. A pesar de su encarcelamiento, el Chapo había conseguido labrarse una existencia sorprendentemente cómoda entre los muros de la prisión. Mientras estaba encerrado en Puente Grande, el Chapo tenía acceso a varias comodidades, al igual que el estilo de vida que había disfrutado más allá de las puertas de la prisión. Su riqueza e influencia le permitían disfrutar de ciertos privilegios, como saborear deliciosa comida, la compañía de mujeres e incluso participar en partidos de voleibol con otros reclusos. Sorprendentemente, para un hombre que había vivido una vida a la fuga, había encontrado una cierta estabilidad dentro de los confines de la prisión, donde podía dormir en el mismo lugar todas las noches, una rareza en su tumultuoso pasado. Pudo disfrutar de una nueva comodidad dentro de los muros de la prisión gracias a un tal Dámaso López Núñez, que había asumido el cargo de subdirector de seguridad en 1999. Dámaso demostró ser algo más que un simple funcionario de prisiones. Se convirtió en un leal confidente y facilitador del Chapo. Para mostrar su agradecimiento por los favores recibidos, el Chapo siempre estaba colmando a Dámaso de gratitud y dinero. Ya fuera regalándole miles de dólares en efectivo o una lujosa casa, el Chapo no escatimaba en gastos para satisfacer sus necesidades y deseos dentro de los muros de la prisión. En una ocasión, cuando la tragedia golpeó a la familia López Núñez y uno de los hijos de Dámaso sufrió un desafortunado accidente, fue el Chapo quien se hizo cargo de los gastos médicos. Años después, Dámaso dijo: «Cuando necesitaba algo, se lo pedía, y él me lo daba». Sin embargo, en un giro del destino, Dámaso López Núñez abandonó Puente Grande en otoño de 2000, rodeado de sospechas de corrupción. Estas sospechas surgieron cuando el gobierno mexicano empezó a investigar tardíamente las prácticas de corrupción de la prisión. Poco sabía el Chapo que esta salida jugaría un papel importante a la hora de alterar el curso de su vida en prisión. Entonces, el 18 de enero de 2001, la Suprema Corte de Justicia de México emitió un fallo que permitía a Estados Unidos extraditar a presos mexicanos como él, siempre que la pena de muerte no estuviera sobre la mesa. De repente, la peor pesadilla del Chapo, la perspectiva de ser recluido en una celda de una prisión estadounidense, parecía alarmantemente cerca de convertirse en realidad. Temeroso de lo que le esperaba al otro lado de la frontera, el Chapo no tardó en urdir un plan de fuga. Al día siguiente, tomó cartas en el asunto y llevó a cabo una audaz huida. El Chito, Camberos Rivera, un guardia de prisiones, orquestó la fuga del Chapo de su celda electrónicamente protegida de la prisión de Puente Grande. El Chapo se subió a un carro de lavandería, que luego fue empujado por un trabajador de mantenimiento llamado Javier Camberos, pasando por varias puertas hasta que llegaron a la puerta principal de la prisión. Desde allí se alejaron en un coche, con el Chapo escondido en el maletero. Cuando llegaron a una gasolinera, Camberos entró brevemente, y cuando regresó, el Chapo ya había escapado a pie en la noche. En total, 78 personas han sido implicadas en su plan de fuga, incluido Camberos, que ahora está encarcelado por su papel en la fuga. Según las autoridades, el Chapo orquestó meticulosamente su plan de fuga y tenía influencia sobre casi todas las personas de la prisión, incluido el director, que ahora también está entre rejas por colaborar en la fuga. Al parecer, la operación costó $2,5 millones. Un funcionario de prisiones que salió a denunciar la situación de la prisión desapareció más tarde. Se cree que fue asesinado por orden de Guzmán, 7 años después de que se produjera la fuga. Tras su fuga inicial en 2001, Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido de nuevo el 22 de febrero de 2014, sobre las 6:40 de la mañana. Sin embargo, volvió a fugarse. El 11 de julio de 2015 logró fugarse una vez más del Centro Federal de Readaptación Social número 1. Las cámaras de seguridad lo grabaron por última vez,
a las 20:52 horas, cerca de la zona de duchas de su celda. Por desgracia, esta zona en concreto no era visible en las imágenes de vigilancia. Tras 25 minutos sin ser visto, las autoridades fueron a verle y descubrieron que ya no estaba en su celda. La verdad sobre su fuga se hizo evidente. Guzmán había utilizado un sofisticado túnel que conducía desde la zona de duchas hasta una obra en construcción en el barrio de Santa Juanita, a aproximadamente 1,5 km de distancia. El túnel era una impresionante obra de ingeniería, con 10 metros de profundidad, 1,7 metros de altura y 75 centímetros de ancho. Estaba equipado con iluminación artificial, conductos de aire y materiales de construcción de alta calidad. Las autoridades descubrieron incluso una motocicleta en el túnel, presumiblemente utilizada para transportar materiales y posiblemente al propio Guzmán durante su huida. Tras su tercera captura en 2016, fue extraditado a Estados Unidos en 2017 para enfrentarse a cargos relacionados con el narcotráfico y otros delitos. Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz. Este ocurrió más recientemente, en enero de 2023. Fue un incidente espeluznante y violento, y ocurrió en una prisión estatal de Ciudad Juárez, ciudad situada al otro lado de la frontera con El Paso. El descarado complot se saldó con la pérdida de 17 vidas y la fuga de 25 peligrosos reclusos, conmocionando a la comunidad y poniendo de manifiesto importantes puntos débiles en materia de seguridad. El ataque a la prisión tuvo lugar un domingo por la mañana, cuando un grupo de hombres armados hasta los dientes entró en las instalaciones. Llegaron en vehículos blindados y lanzaron un ataque coordinado, disparando sin piedad contra la entrada de la prisión y el interior de los dormitorios. Trágicamente, 10 guardias de la prisión fueron víctimas de los asaltantes durante el ataque inicial. Tras el incidente, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, divulgó que los reclusos fugados estaban vinculados a la conocida banda de los Mexicals, que tenía conocidas afiliaciones con el cártel de Caborca. A la gravedad de la situación se sumó la revelación de que el líder de los Mexicals se encontraba entre los fugitivos, lo que exacerbó la preocupación por las posibles actividades delictivas posteriores. Durante muchos años, la banda de los Mexicals había sido una destacada organización delictiva en Juárez, que operaba junto al cártel de Sinaloa en actividades ilícitas que desestabilizaban la región. El ataque a la prisión se consideró una muestra audaz de su poder e influencia en la zona. Curiosamente, el cártel de Caborca había estado bajo el mando del célebre narcotraficante Rafael Caro Quintero. Tras el violento asalto, las autoridades lograron retomar el control de la prisión, pero el descubrimiento en su interior fue igualmente alarmante. Encontraron 10 celdas VIP, lujosamente equipadas con comodidades modernas, como televisores y otras comodidades. Para su asombro, una de estas celdas contenía incluso una caja fuerte con una importante cantidad de dinero en efectivo. También se descubrió una importante cantidad de drogas ilegales ocultas entre los muros de la prisión. Cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana se encontraban entre las sustancias ilícitas halladas durante el registro. Esta inquietante revelación suscitó dudas sobre el alcance de las redes de narcotráfico que operan entre los muros de la prisión y sobre si algunos de los guardias podrían haber estado implicados. El líder de esta banda es Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto. Su carrera delictiva comenzó a una edad temprana y rápidamente ascendió en el mundo del hampa, ganándose una temible reputación por su participación en secuestros y otras actividades violentas. En 2009, las fuerzas de seguridad del Estado mexicano de Chihuahua detuvieron a Piñón en relación con la asombrosa cifra de 30 secuestros, incluido el de un juez de alto nivel. La gravedad de sus delitos y su repercusión en la sociedad condujeron a un proceso judicial que terminó con su condena a la asombrosa cifra de 224 años de prisión el 14 de diciembre de 2010. Parecía que se había hecho justicia y Piñón permanecería entre rejas el resto de su vida. Se fugó con otros miembros de la banda de la prisión estatal Cerezo III de Juárez en el incidente del 1 de enero. Sin embargo, la fuga de El Neto duró poco. Pocos días después, las fuerzas del orden se acercaron a él y se produjo un enfrentamiento mortal. En el enfrentamiento, Piñón sufrió múltiples heridas de bala y, a pesar de los esfuerzos por salvarlo, sucumbió trágicamente a sus heridas. La Fiscalía General de Chihuahua confirmó la muerte de El Neto y publicó fotos filtradas que captaban las secuelas del tiroteo. Las imágenes mostraban su cuerpo sin vida en la parte trasera de una camioneta blanca manchada de sangre,
un crudo recordatorio del mundo violento y peligroso en el que operaba. La escalofriante fotografía, en la que aparecía boca arriba con las manos esposadas a la espalda, circuló por los medios de comunicación antes de ser retirada. Mientras las autoridades llevaban a cabo su investigación sobre la fuga de la prisión y el posterior tiroteo, atribuyeron la responsabilidad de la violencia a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz. La banda de los Mexicals, bajo su liderazgo, fue considerada responsable de orquestar la audaz fuga de la prisión, que provocó la pérdida de vidas inocentes e intensificó aún más los problemas de seguridad que plantean los omnipresentes cárteles de la droga de México. Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un famoso narcotraficante colombiano conocido por su papel como fundador y único líder del cartel de Medellín. Nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, se convirtió en uno de los criminales más ricos y poderosos de la historia. Durante los años 80 y principios de los 90, el cártel de Medellín dominó el tráfico de cocaína, introduciendo grandes cantidades de esta droga en Estados Unidos. Esta empresa criminal convirtió a Escobar en el rey de la cocaína y le proporcionó una inmensa riqueza, amasando un patrimonio neto estimado en $30.000 millones en el momento de su muerte en 1993, equivalente a la asombrosa cifra de $70.000 millones en 2022. Durante muchos años, Escobar y su cártel operaron con impunidad, participando en diversos actos violentos para presionar a las autoridades y controlar a la opinión pública. El gobierno colombiano, dirigido por el presidente César Gaviria, decidió tomar medidas contra los carteles de la droga, reconociendo el devastador impacto que estaban teniendo en la seguridad y la reputación del país. En 1991, el gobierno de Gaviria inició negociaciones con Escobar para poner fin al violento conflicto y desmantelar las operaciones del cártel. El gobierno ofreció a Escobar un trato para que se rindiera y cesara todas sus actividades delictivas, prometiéndole una sentencia reducida y un trato preferencial durante su cautiverio. Esta medida fue controvertida, ya que algunos sospechaban que Escobar y otros capos de la droga habían influido en los miembros de la Asamblea Constituyente a la hora de aprobar la nueva Constitución, que prohibía la extradición de ciudadanos colombianos a Estados Unidos. Como parte del acuerdo, Pablo Escobar se entregó a las autoridades colombianas en junio de 1991 y fue encarcelado en La Catedral, una prisión privada construida especialmente para él y sus socios más cercanos. Sin embargo, este confinamiento pronto se convirtió en motivo de preocupación. La Catedral se parecía más a un lujoso complejo turístico que a una cárcel típica, y estaba equipada con servicios extravagantes, como un campo de fútbol, una casa de muñecas gigante, un bar, un jacuzzi e incluso una cascada. Surgieron rumores e informes que afirmaban que Escobar continuaba con sus actividades delictivas desde dentro de la prisión, lo que aumentó aún más la controversia en torno a su confinamiento. La indignación pública y la presión internacional aumentaron, instando al gobierno a tomar medidas más enérgicas contra el encarcelamiento privilegiado de Escobar. En julio de 1992, las autoridades intentaron trasladarlo a una cárcel más convencional para reforzar la seguridad y limitar su influencia. Sin embargo, antes de que el traslado pudiera ejecutarse, Escobar consiguió escapar de la catedral, asestando un duro golpe a los esfuerzos del gobierno colombiano por llevarlo ante la justicia. La noche de su audaz fuga, el ejército colombiano, decidido a capturar al famoso narcotraficante, rodeó su recinto penitenciario. Sin embargo, Escobar había orquestado cuidadosamente su equipo de seguridad, eligiendo a guardias leales y bien entrenados, dispuestos a defenderle a toda costa. Cuando el ejército llegó para escoltarle, los guardias, leales a su capo, les apuntaron con sus armas, declarando que estaban invadiendo el recinto y que no tenían autoridad para entrar en él. Técnicamente, esto era cierto, ya que Escobar tenía un acuerdo con el gobierno que le permitía ciertos privilegios y protección. El ejército, ante esta inesperada resistencia, dudó en asaltar la prisión, temiendo que cualquier acción agresiva pudiera poner en peligro la vida de los importantes rehenes que había dentro. En su lugar, adoptaron un enfoque diferente y enviaron a dos oficiales, Eduardo Mendoza, vicesecretario de Justicia, y el coronel Hernando Navas Rubio, a negociar con Escobar. Escobar, siempre dispuesto a manipular la situación a su favor, intentó razonar con los funcionarios al principio. Puede que incluso les ofreciera sobornos, con la esperanza de hacer desaparecer el problema y seguir viviendo una vida de lujo entre reyes. Sin embargo, tanto Mendoza como Navas se mantuvieron firmes y se negaron a ceder a las exigencias de Escobar,
A medida que se rompían las negociaciones, las tensiones llegaron a un punto de ruptura. Escobar, consciente de que necesitaba una base para asegurar su huida, tomó cartas en el asunto. Ató a Mendoza y Navas y los utilizó como moneda de cambio para garantizar su salida de la prisión. Con las vidas de los oficiales en peligro, el ejército se vio obligado a contenerse, impidiéndoles emprender cualquier acción agresiva. En un movimiento calculado, Escobar sumió la prisión en la oscuridad, creando una sensación de caos y confusión entre las filas del ejército. Temiendo por la vida de sus oficiales capturados, dudaron en realizar cualquier movimiento precipitado. En ese momento oportuno, Escobar se apoderó tranquilamente de Mendoza y Navas y los condujo a través de una vía de escape que había construido en secreto durante la fase de construcción de la prisión. Un muro aparejado y débilmente argamasa les sirvió de billete hacia la libertad mientras se deslizaban por la oscuridad y desaparecían en la noche. En una encrucijada crítica, Escobar ordenó a sus guardias que sacaran a Mendoza y Navas del perímetro de la prisión. Mientras esto ocurría, él, junto con su hermano Roberto y 8 hombres de confianza, aprovechó la oportunidad para escapar. El ejército colombiano, sin saber que Escobar se les había escapado de las manos, decidió tomar medidas drásticas e irrumpió por la fuerza en la prisión, derribando su entrada con un estruendo ensordecedor. Armados y decididos, registraron todas las habitaciones, dispuestos a enfrentarse a cualquier oposición. Durante las 12 horas siguientes, el ejército colombiano no se enteró de la fuga de Escobar. Mientras tanto, él y sus hombres se refugiaron en su casa de Medellín, donde se relajaron nadando en la piscina y fumando puros. Los esfuerzos del ejército no les dejaron más que el orgullo herido, mientras las explosiones y la conmoción de su fallido intento resonaban en la distancia. En diciembre de 1993, las autoridades acorralaron por fin a Pablo Escobar en Medellín, lo que desembocó en un dramático tiroteo. Durante el enfrentamiento, Escobar murió, poniendo fin a su reinado como el narcotraficante más infame de la historia. Víctor Manuel Félix. Víctor Manuel Félix es un presunto miembro del infame cártel de la droga de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más poderosas e influyentes del mundo, anteriormente dirigida por el famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, cuya captura y posterior extradición a Estados Unidos atrajo la atención internacional. Los vínculos de Víctor Manuel con el cártel son profundos, ya que es hijo de Víctor Félix Félix, conocido por ser el financiero de confianza de El Chapo Guzmán. Esta conexión familiar sugiere que Víctor Manuel estaba profundamente implicado en las operaciones del cártel y desempeñaba un papel importante dentro de la organización. Como narcotraficante de alto nivel, Víctor Manuel Félix operaba principalmente en las ciudades de Culiacán y Guadalajara, donde el cártel de Sinaloa ejercía su dominio. Era conocido por supervisar el envío de grandes cantidades de cocaína, una mercancía ilegal muy rentable, al lucrativo mercado de Chicago, en Estados Unidos. Esta exitosa red de tráfico permitió al cártel amasar una enorme riqueza y poder a lo largo de los años. El grado de implicación de Víctor Manuel en el tráfico de drogas llamó la atención de las autoridades estadounidenses, lo que condujo a su inculpación por un tribunal federal en 2011. La inculpación significaba que se enfrentaba a graves cargos relacionados con el tráfico de drogas y otras actividades delictivas que podían acarrearle graves penas en caso de condena. A pesar de su implicación en actividades ilegales, Víctor Manuel Félix logró eludir su captura durante un período considerable. Sin embargo, su suerte se acabó en octubre de 2017, cuando las autoridades mexicanas finalmente lo detuvieron en un lujoso complejo residencial de Ciudad de México. Esta detención supuso un duro golpe para el cártel de Sinaloa, ya que eliminó a una figura clave de sus filas. Tras su detención, Víctor Manuel fue encarcelado en la prisión de alta seguridad del Altiplano, conocida por albergar a delincuentes peligrosos y de alto perfil. Sin embargo, esta detención no fue suficiente para sofocar sus ambiciones delictivas. En noviembre de 2018 fue trasladado a otro centro penitenciario de la Ciudad de México, donde urdió un audaz plan de fuga. El miércoles 29 de enero de 2020, Víctor Manuel Félix logró ejecutar su audaz fuga de la cárcel de la Ciudad de México, causando conmoción en las fuerzas del orden. Aquella mañana, la ausencia de Víctor Manuel Félix, Luis Meza y Yael Osuna durante el pase de lista rutinario conmocionó de inmediato a las autoridades penitenciarias. Un minucioso y frenético registro de las dependencias penitenciarias reveló que los 3 peligrosos delincuentes habían logrado escabullirse, dejando tras de sí un rastro de misterio y alarma.
Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, y Azael Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario, se dirigieron a los medios de comunicación en una rueda de prensa para esclarecer las circunstancias que rodearon la audaz fuga del penal. Revelaron que los internos fueron vistos por última vez en la zona 1 del penal de mediana seguridad. Se descubrió que habían logrado burlar una serie de 5 puertas cerradas, todas ellas con candados. El hecho de que estos candados se encontraran abiertos el día de la fuga suscitó inmediatamente la sospecha de una connivencia evidente, en la que estaban implicados el personal de la prisión y posiblemente funcionarios públicos. Esta sorprendente revelación indicaba un fallo muy preocupante en los protocolos de seguridad de la prisión y ponía en duda la integridad de determinadas personas responsables de mantener el orden y la seguridad en el centro. Las autoridades declararon que creían que entre 6 y 20 personas podrían haber participado en la facilitación de la fuga. La magnitud de la posible connivencia causó conmoción en todo el sistema penitenciario, ya que puso de manifiesto una preocupante vulnerabilidad que podría extenderse más allá de este único incidente. La Fiscalía puso en marcha una investigación a gran escala, decidida a identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. La búsqueda de justicia no solo se dirigió a capturar a los fugados, sino también a exigir responsabilidades a quienes participaron en la ayuda a la evasión. La investigación llegó muy lejos, indagando en los antecedentes del personal penitenciario y sondeando cualquier posible vínculo entre los reclusos y personas o grupos externos. La búsqueda de los 3 fugitivos se extendió más allá de Ciudad de México, ya que los organismos encargados de la aplicación de la ley colaboraron en la creación de un amplio dispositivo para detenerlos y devolverlos a los confines de la prisión, que tan osadamente habían abandonado. Mientras tanto, la fuga desencadenó un examen introspectivo del sistema penitenciario de Ciudad de México. La sorprendente revelación de una posible colaboración entre miembros del personal y funcionarios públicos suscitó preocupación por la corrupción interna y las vulnerabilidades del sistema. Para abordar estas cuestiones y evitar incidentes similares en el futuro, se propusieron y aplicaron reformas integrales y modificaciones estructurales. Reforzar las medidas de seguridad, mejorar la formación del personal e introducir protocolos más estrictos se convirtieron en prioridades cruciales para el gobierno y las autoridades penitenciarias. 29 miembros del Cártel de los Zetas. En marzo de 2017, la prisión estatal de Ciudad Victoria, México, fue testigo de una descarada y audaz fuga llevada a cabo por un numeroso grupo de miembros del Cártel de los Zetas. Estos peligrosos delincuentes habían estado planeando meticulosamente su fuga durante varias semanas, cavando en secreto un extraordinario túnel de 120 pies de largo hacia la libertad. Cuando llegó el momento oportuno, ejecutaron su audaz plan, arrastrándose por el pasadizo subterráneo para alcanzar el mundo exterior. Durante esta audaz fuga, los miembros del cártel hicieron gala de su naturaleza despiadada e insensible, recurriendo a la violencia extrema para facilitar su huida. Trágicamente, asesinaron a un automovilista inocente que pasaba por allí, quitándole la vida con frialdad para robarle el vehículo y ayudarles en su huida. Al día siguiente de la fuga de los miembros del Cártel de los Zetas de la prisión estatal de Ciudad Victoria, se produjo un violento motín en el interior de las instalaciones. Según las autoridades de Tamaulipas, durante el motín, los reclusos utilizaron armas y prendieron fuego a sábanas. Periodistas ciudadanos grabaron varios vídeos que mostraban lo que parecían ráfagas de disparos dentro de la prisión. El recuento inicial del gobierno de Tamaulipas indicaba que se habían fugado 29 reclusos, pero fuentes de las fuerzas de seguridad mexicanas creían que la cifra podría ser aún mayor. Las autoridades estaban realizando recuentos para determinar el número exacto de reclusos desaparecidos. El vetusto centro penitenciario, construido inicialmente en un barrio remoto de Ciudad Victoria, se había ido rodeando cada vez más de una zona densamente poblada a medida que la ciudad crecía con el paso de los años. La ubicación de la prisión en un barrio tan concurrido la hacía vulnerable a influencias externas y planteaba importantes retos de seguridad para las autoridades. El gobierno de Tamaulipas había reconocido la necesidad de un centro penitenciario más seguro y adecuado, teniendo en cuenta sus limitaciones actuales. Los funcionarios habían estado explorando activamente opciones para reubicar la prisión en un lugar más seguro y estaban en proceso de buscar financiación para construir una instalación moderna y fortificada. El objetivo era mejorar las medidas de seguridad y crear un entorno mejor equipado para hacer frente a las tácticas en constante evolución,
utilizadas por los poderosos cárteles de la droga. La fuga de presos y el motín no solo pusieron de manifiesto las deficiencias del sistema penitenciario existente, sino que también pusieron de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de las estrategias de aplicación de la ley. El gobierno estaba sometido a una presión cada vez mayor para abordar las causas profundas de la escalada de violencia de los cárteles, que había alcanzado niveles alarmantes. En respuesta a la crisis, las autoridades habían intensificado sus esfuerzos para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y perseguir a los reclusos fugados y a los implicados en el motín. Se crearon grupos especiales y se emprendieron persecuciones para localizar a los peligrosos delincuentes huidos. La noticia de la fuga conmocionó a toda la región, lo que provocó una respuesta inmediata de la policía del estado de Tamaulipas. Con urgencia y determinación, establecieron un perímetro alrededor de la prisión e iniciaron una persecución a gran escala para localizar a los fugitivos. Se pusieron en marcha numerosas operaciones de búsqueda y captura en toda Ciudad Victoria, y agentes y personal de las fuerzas del orden peinaron incansablemente la ciudad para capturar a los fugados. A pesar de las dificultades y los peligros, las autoridades consiguieron avanzar en la persecución de los delincuentes. Lograron detener a 10 de los fugados, pero la caza de los restantes prófugos distaba mucho de haber concluido. Las calles de Ciudad Victoria se convirtieron en un campo de batalla del gato y el ratón, con las fuerzas del orden de un lado y los escurridizos miembros del cártel del otro. A medida que proseguían las investigaciones sobre la fuga, empezaron a salir a la luz detalles espeluznantes sobre las condiciones y actividades de la prisión. En las rédadas posteriores, las autoridades descubrieron un mundo oculto que había estado prosperando delante de sus narices. Dentro de los muros de la prisión, los reclusos habían establecido un mercadillo clandestino oculto en una serie de toscas chozas de madera. Este mercado ilegal se convirtió en el centro de diversas actividades delictivas y en un punto de venta de bienes y servicios prohibidos. Resultó chocante descubrir que, dentro de la prisión, los reclusos se dedicaban al comercio de aperitivos, cerveza, licor, drogas e incluso armas. El hallazgo de armas blancas abandonadas por los fugados sirvió de crudo recordatorio de los peligros potenciales que entrañaban los reclusos. La revelación de este mercado secreto puso de manifiesto graves problemas de seguridad y gestión penitenciaria. Planteó interrogantes sobre cómo pudieron prosperar tales actividades sin ser detectadas. También puso de manifiesto la influencia y el poder de cárteles como los Zetas, que pueden infiltrarse y controlar incluso las instalaciones penitenciarias más seguras. Edgar Valdés Villarreal. Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie, es una figura importante en el mundo de los cárteles de la droga mexicanos. Nacido en Laredo, Texas, creció a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos y acabó estableciéndose como un poderoso capo de la droga y lugarteniente de alto rango del cártel de los Beltrán Leiva. La carrera delictiva de Valdés comenzó con su participación en el tráfico de drogas, actuando como lugarteniente junto a su sobrino, Fernando Valdés. A medida que ganaba experiencia e influencia, ascendió a una posición de liderazgo dentro de los Negros, un escuadrón de aplicación de la ley afiliado al cártel de los Beltrán Leiva. Bajo su dirección, los Negros se convirtieron en una tímida y célebre organización delictiva conocida por su implicación en el tráfico de drogas, la extorsión y las actividades violentas. Tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva, líder del cártel, a finales de 2009, se produjo una lucha por el poder dentro de la organización. Valdés, ambicioso y decidido, luchó ferozmente por hacerse con el control, desencadenando una prolongada y sangrienta guerra entre bandas. Durante este periodo, más de 150 personas perdieron la vida cuando la banda de Valdés recurrió a métodos brutales y espeluznantes, como la tortura grabada en vídeo y la decapitación de miembros del cártel rival. Sin embargo, el reinado de Valdés como poderoso capo de la droga duró poco. El 30 de agosto de 2010 fue capturado por la Policía Federal Mexicana en un escondite rural cerca de Ciudad de México. Su detención supuso un duro golpe para el cártel de los Beltrán Leiva y las redes criminales que operan en México. Tras su captura, la estructura de los Negros se derrumbó, dejando tras de sí un vacío en el panorama delictivo. Como consecuencia de sus delitos y su implicación en el narcotráfico, Valdés se enfrentó a la justicia en Estados Unidos. Fue extraditado y condenado a cumplir 49 años de prisión en USP Coleman II, una cárcel federal de alta seguridad de Florida. Sin embargo,
Ha habido informes de que ha desaparecido de la prisión de alta seguridad de Florida, donde cumplía una condena de 49 años. La Oficina de Prisiones, responsable del sistema penitenciario federal, lo ha retirado de su lista de reclusos bajo custodia. Este hecho ha levantado ampollas y ha desatado intensas especulaciones sobre lo que podría haberle ocurrido. Las circunstancias que rodearon la desaparición de Valdez siguen rodeadas de misterio, y tanto las fuerzas del orden como el público tienen más preguntas que respuestas. Existen informes contradictorios sobre los posibles motivos de su ausencia. Una teoría sugiere que podría haber sido trasladado a otro centro porque ahora está cooperando como testigo para el gobierno estadounidense en investigaciones criminales en curso. Esto podría significar que su testimonio se ha considerado crucial para otros casos de gran repercusión, lo que ha llevado a las autoridades a ofrecerle una reducción de condena o protección a cambio de información valiosa. Sin embargo, las especulaciones no acaban aquí. También hay rumores de que Edgar Valdez Villarreal podría haber logrado escapar de la prisión de máxima seguridad. De ser cierto, se trataría de un hecho asombroso, teniendo en cuenta el nivel de seguridad de este tipo de instalaciones. Una fuga de esta magnitud habría requerido un esfuerzo bien planificado y coordinado, y sería muy embarazosa para las autoridades penitenciarias y para todo el sistema correccional federal. La situación ha llamado la atención del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que ahora insta al gobierno de Biden a dar una explicación clara de la desaparición de Valdez. Dado el alto perfil de los antecedentes penales de Valdez, su posible conexión con las investigaciones en curso y las implicaciones de su ausencia, el asunto está siendo seguido de cerca tanto por funcionarios mexicanos como estadounidenses. Para aumentar la intriga, ni la Procuraduría General de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores parecen tener información sobre el paradero actual de Edgar Valdez Villarreal. La falta de comunicación entre las autoridades de ambos países complica aún más la situación y hace temer por la coordinación de esfuerzos en casos criminales transfronterizos. Por el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado ni desmentido el paradero de Valdez. La incertidumbre que rodea su localización ha dejado a muchos intranquilos, teniendo en cuenta su historial como miembro de alto rango del cártel de los Beltrán Leiva y los Negros, y la violenta guerra de bandas que libró tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva. Se trata de criminales curtidos, que los muros de la cárcel no podrían contener. Si te ha gustado el vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos emocionantes.